Bienvenida y bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un caso que es realmente inquietante, el de Cindy James. Tenemos aquí unos extractos de un blog de True Crime y también la descripción de un podcast. Ambos intentan, arrojar algo de luz sobre los años de un presunto acoso terrible que sufrió y su muerte, que sigue siendo un misterio. Exacto. Y la idea es intentar desgranar un poco lo que cuentan estas fuentes, ¿no? Ver la secuencia de los hechos y sobre todo las preguntas que quedan abiertas, que son muchas. Sí, muchísimas. Hablamos de Cindy James, una enfermera canadiense. La describen al principio como una persona, normal, alegre, bondadosa. Pero su vida cambia radicalmente. Se convierte en una pesadilla después de divorciarse. Así es. Y lo que nos pintan estos textos es una historia con dos caras, por así decirlo. Por un lado, está la versión de un acoso constante, muy violento por parte de alguien desconocido. Pero por otro lado, está la duda. Efectivamente, la duda de las autoridades, la de su exmarido, que empezaron a pensar si no sería la propia Cindy la que, quizá por problemas de salud mental o por otras razones, estuviera detrás de todo. O sea, es una narrativa muy compleja. Vamos a ver qué dicen los hechos que presentan. Pues todo arranca más o menos tras el divorcio de Roy Makepeace allá por 1982. Cindy empieza a denunciar que recibe llamadas muy amenazantes. Sí, y no solo llamadas. No. También notas, de estas hechas con letras recortadas, ¿sabes? Muy macabras. Fotos de cadáveres. Encontró gatos ahorcados en su jardín. Allanamientos en casa. Lo denunció todo, claro, a la policía de Vancouver. Y aquí es donde las fuentes que manejamos marcan un punto clave: la falta de pruebas. O sea, no había pruebas físicas contundentes, no había testigos directos de estos primeros incidentes. La policía llegó a poner vigilancia, ¿verdad? Sí, pusieron vigilancia. Pero, lo curioso o lo sospechoso para ellos es que los ataques, los incidentes, parecían ocurrir justo cuando ella estaba sola, cuando no había nadie mirando. Y eso, claro, alimentó la desconfianza. Mencionan también un detalle un poco raro, ¿no? Que la vieron paseando a su perra de madrugada. Algo que, si tienes pánico, parece imprudente. Exacto. Y poco después de eso, la perra desapareció. Luego la encontraron, atada, sucia. Un episodio más que sumaba confusión. Como sentía que la policía no hacía lo suficiente o no le creía del todo, contrató a un investigador privado, Ossie Caban. Y uno de los textos relata un incidente bastante gráfico, que Caban la encontró en la cocina, en el suelo, con un cuchillo clavado en la mano. ¿En la mano? Sí, y una nota amenazante al lado. Pero la policía, según esta fuente, lo vio como un posible montaje. O sea que sospecharon que se lo había hecho ella misma. Eso parece. Y no investigaron la escena a fondo como si fuera un crimen. Caban, el detective, sin embargo, sí pareció creerla. Él sí. Es que las versiones chocan constantemente. Las fuentes también recogen lo que decía el exmarido, Roy Makepeace. Él sostenía que Cindy tenía problemas psicológicos graves. ¿Qué tipo de problemas? Mencionaba cosas como personalidad múltiple, delirios de persecución. La policía, hay que decirlo, lo investigó a él durante años, mucho tiempo. Pero nunca encontraron nada que lo vinculara directamente con el acoso. Hay una llamada grabada entre ellos, ¿no?, que facilitó la policía. Sí, y según la describen, muestra una dinámica muy tensa. Él aparentemente frío, distante, y ella, desesperada, angustiada. Cindy intentó escapar de esa espiral. Se mudó de casa, se cambió el apellido a James, pintó el coche de otro color, intentó desaparecer, ¿no? Un intento de empezar de cero, sí, Pero no funcionó. El acoso seguía, y cada vez peor. La encontraron una vez en una zanja, muy golpeada, con hipotermia, signos de haber sufrido una agresión sexual, y llevaba una media de nylon negra atada al cuello. Ese detalle es importante, la media de nylon, porque aparecerá más veces. Sí. Y la policía, según cuentan estas fuentes, descartó la agresión sexual. No le dieron validez. Otro punto de fricción. Más adelante, hubo un incendio provocado en la casa de unos amigos donde ella se estaba quedando temporalmente. Y otra vez lo mismo, ¿no? Exacto. Sin pruebas claras contra un tercero, las sospechas volvieron a recaer sobre ella.
es cuando se empieza a hablar del acosador como el hombre invisible, porque nadie lo veía, nadie lo pillaba. Todo esto tuvo que afectarle mentalmente, claro. Hombre, desde luego, la tensión era brutal. Acabó ingresando voluntariamente en un centro psiquiátrico. Y citan una entrada de su diario que es tremenda. Refleja una soledad y una desesperación enormes. ¿Qué decía? Algo como: vivo en una realidad diferente. He sido atormentada por alguien que me conoce. Siento una gran necesidad de justicia, pero tengo que aceptar que nunca la obtendré. Es, desolador. Te da una idea del pozo en el que estaba. En el material que hemos revisado se menciona también un posible sospechoso, que al parecer la policía no investigó a fondo. Sí, Patrick McBride, un agente de policía con el que supuestamente Cindy habría tenido algún tipo de relación. Y claro, siendo policía. Pues tendría los conocimientos, las tácticas para moverse sin ser detectado, para no dejar rastro. Es una hipótesis que se plantea en una de las fuentes, al menos. Pero no pasó de ahí, parece. Y llegamos al final. Mayo de 1989. Cindy desaparece después de ir de compras. Encuentran su coche. Dentro están las bolsas de la compra, pero también hay manchas de sangre. Y sus cosas personales, la cartera, las llaves, estaban como escondidas debajo del coche. Todo muy extraño. Y 2 semanas después, aparece el cuerpo, en una casa abandonada, en las afueras. La escena es terrible. Estaba atada de pies y manos, por la espalda, tenía muchísimos golpes. Y la media de nylon. Y la media de nylon negra alrededor del cuello, sí. Y la autopsia reveló que tenía una dosis letal de morfina y otras drogas en el cuerpo. Pero, atención a esto, no encontraron ninguna jeringuilla cerca del cuerpo. A pesar de todo esto, las ataduras, los golpes, las drogas, la media, ¿cuál fue la conclusión oficial? Pues aquí viene lo más desconcertante, quizás. La investigación oficial lo calificó como suceso desconocido. Se inclinaron mucho hacia la posibilidad de un suicidio, uno muy elaborado, casi escenificado para parecer un asesinato. Y cerraron el caso. Un suicidio atándose ella misma así y con drogas inyectadas sin jeringuilla. Suena complicado, ¿no? Muy complicado. Por eso su familia siempre ha mantenido y mantiene que fue un asesinato, que alguien la mató. Así que al final, después de revisar estos textos, nos quedamos con la gran pregunta, ¿no? La que flota sobre todo el caso. ¿Fue Cindy James víctima de un acosador increíblemente sádico, metódico, que supo cómo aterrorizarla y cómo desaparecer sin dejar rastro? ¿O fue, por el contrario, víctima de una crisis interna, de problemas mentales tan profundos que la llevaron a autoinfligirse daño, a crear esa narrativa de acoso y finalmente a quitarse la vida de una forma tan teatral y confusa? Las pruebas que presentan las fuentes son, como mínimo, ambiguas. Las interpretaciones van en direcciones totalmente opuestas. Es que es un caso que te obliga a darle vueltas a cómo juzgamos la credibilidad de alguien. Totalmente. ¿Y qué pasa cuando la historia que cuenta una víctima, por muy real que parezca su sufrimiento, desafía la lógica? O al menos desafía nuestra capacidad para encontrar pruebas claras, ¿no? Pruebas concluyentes. Nos deja frente a una ambigüedad tremenda. Una historia llena de terror, sí, pero también de sospechas, de preguntas que seguramente nunca tendrán respuesta. Y quizá la reflexión final que podemos sacar de esto, de lo que hemos leído, es ¿hasta qué punto dependemos de lo tangible, de la prueba física, para creer a alguien? ¿Y qué consecuencias tiene dudar sistemáticamente de una víctima cuando su relato nos parece inverosímil, aunque el daño que ha sufrido sea evidente, sea real? Una cuestión muy compleja, desde luego, con implicaciones que van mucho más allá de este caso tan trágico. Sin duda, un caso que da mucho que pensar. Pues hasta aquí nuestra inmersión de hoy en el caso de Cindy James. Esperamos que este análisis os haya resultado interesante y os haya hecho reflexionar. Si os gustan este tipo de análisis profundos y queréis seguir explorando casos e historias complejas con nosotros, no olvidéis suscribiros al canal. Exacto, suscribíos para no perderos los próximos episodios. Hasta pronto.